Bien, acá en el ejercicio 2b tenemos que evaluar si la transformación de los vectores cuyos componentes son x e y y se transforman, digamos, a un vector también en R2, pero ahora sus componentes, su primer componente es menos la segunda, menos y sería, ¿sí? Y la segunda componente es dos veces la primera del otro vector, ¿sí? El vector que estamos transformando. Dos veces la primera menos la segunda. ¿Está bien? Entonces, bueno, como siempre tenemos que evaluar primero la transformada del cero, que la transformada del cero del dominio sea igual al cero del codominio, ¿sí? Como les digo, esta condición se cumple al ser cumplidas las otras dos, pero para ir agarrando práctica y costumbre, ya en espacio y subespacio que tenemos que hacer algo parecido, lo verificamos y es rápido, ¿sí? Transformada, fíjense, de 0, 0, nos queda menos 0, que es 0, 2 por 0, menos 0, ¿bien? O sea, nos queda el 0, 0. Y en este caso el dominio y el codominio son los mismos, así que nos va a quedar el vector nulo de en R2 igualado al vector nulo en R2, ¿sí? O sea, la transformada la transformada del vector nulo en R2 igual al vector nulo en R2, ¿está bien? O sea, acá yo tengo que poner esto. Bien, transformada de esto. Bien. Bueno, verificamos la primera condición, o la condición 0 que la habíamos llamado, entonces ahora verificamos la condición 1, que es la de cierre sobre la suma, es decir, que la transformada de la suma de vectores sea igual a la suma de las transformadas. Bueno, si nosotros definimos los vectores como, digamos, de forma genérica, como U1 y B1, perdón, como el vector U con componentes U1 y U2, ¿sí? Primer componente de U y segunda componente de U, eso quiere decir. Y al vector B como B1 y B2, ¿sí? Bueno, podemos definir al vector suma como eh, aquel que vamos a armar sumando componente a componente. Es decir, el vector suma va a ser U más B, va a tener como primer componente U1 más B1. Y U más B acá nuevamente va a tener como segunda componente U2 más B2. ¿Está bien? Es lo que se ha hecho acá. Fíjense que cuando transformo el vector suma, la segunda componente es U2 más B2, por lo tanto queda menos U2 más B2, ¿bien? Y la segunda componente es 2 por la primera menos la segunda, es decir, 2 por U1 más B1 menos U2 más B2, ¿bien? Así que está todo bien acá. Distribuimos después el signo menos y el 2 para sacar los paréntesis encima, y nos queda menos U2 menos B2, la primera componente, y la segunda 2U1 más 2B1 menos U2 menos B2, ¿bien? Fijémonos ahora qué pasa cuando transformamos U y B individualmente y después lo sumamos, ¿sí? Bueno, estas son las transformadas de U y B de forma individual, fácil de verificar, si ustedes ven la ley de transformación, lo van comprobando, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando lo suman, me queda menos U2 más menos B2, más por menos menos, menos U2 menos B2. Y después tengo 2U1 menos U2 más 2B1 menos B2, me queda justamente 2U1 menos U2 más 2B1 menos B2, ¿sí? Que es lo mismo que esto, solo que reordenado. ¿Se dan cuenta? Simplemente pongo este término acá. La suma es conmutativa, así que no hay problema. Entonces vemos que estas dos ecuaciones son iguales y se cumple la condición 1. O sea, las dos reglas de transformación son iguales, por lo tanto vemos que se cumple la condición 1. ¿Bien? Bueno, sigamos ahora con la condición 2, que es justamente que la transformada de un escalar por un vector sea igual al escalar por la transformada del vector. ¿Bien? En ese caso, perdón que justo me sonó la compu y le puse silencio. En ese caso, vamos a hacer lo mismo que hicimos en los puntos anteriores. Lo organizamos muy rápidamente porque, digamos, ya lo hemos visto en el punto, dos veces en el punto 1 y en el punto 2A. Pero es como para que agarren la práctica y no tengan miedo de definir un vector, que por ahí eso es como lo que les complica es la primera parte, definir un vector.
y después cómo lo transforman, si son letras. Eso es lo que por ahí tienen miedo, pero simplemente reemplazar esas mismas letras que acaban de definir acá, según esta ley. Así que, bueno, por eso lo estoy repitiendo un poco, ¿sí? Pero ahora sí vamos un poco más rápido. Decimos que al vector k por b, cuando lo transformo, me queda k por b1 y k por b2, ¿bien? Al vector b, digo, perdón, al vector b, cuando lo multiplico por k, me queda k por b1 y k por b2. La transformada de eso, ¿bien? La transformada de k por b1 y k por b2 es esta, siguiendo la ley de la transformación, ¿sí? ¿Está bien? Eh, este k va solo, no hace falta un más. Va solo porque es k, es una constante cualquiera. Cuestión que si yo hiciera al revés, transformara primero el vector y después lo multiplicara por k, ¿cómo me queda? K por, digamos, la transformada del vector, ¿sí? Y eso es simplemente hacer la distributiva de k a cada componente, ¿se entiende? Y si yo comparo la ecuación 3 con la ecuación 4, veo que se me cumple la condición 2. Por lo tanto, esta transformación de R2 en R2 es una transformación lineal, ¿sí? Bueno, calculemos ahora el núcleo. Recuerden el concepto de núcleo que vimos en el video anterior, ¿sí? No lo voy a repetir ahora para que vayamos un poco más rápido. Bien, entonces el vector xy va a estar en el núcleo sí, solo si la transformada de ese vector es 0, 0. Por lo tanto, armamos el sistema de ecuaciones correspondiente. ¿Cuál es la transformada del vector? Y es menos y 2x menos y. Ese es el vector transformado, ¿no es cierto? Tiene que ser igual al vector 0 del codominio, que en este caso dominio y codominio coinciden. Eso se llama, eh, creo que transformación lineal isomórfica. Igual eso no importa, es un extra, pero digamos que aquí es igual al 0 del codominio, al estar en R2 y va a ser igual al 0, 0. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos armado el sistema de ecuaciones, que quiere decir que menos i es igual a 0, ¿está bien? O sea que i igual a 0, ¿sí? Y que 2x menos i es igual a 0. 2x menos i es igual a 0, pero ya habíamos dicho que i también era igual a 0, así que 2x es igual a 0. Por lo tanto, x también es igual a 0. Respuesta, x igual a 0, y igual a 0. ¿Está bien? Es decir, acá sí nos ha quedado el vector nulo. ¿Bien? ¿Ven? Es de la forma vector xy es igual a 0, 0. Por lo tanto, el núcleo de la transformada de B, ¿sí? Va a ser igual a, digamos, todos los vectores x que pertenezcan a R2 que cumplan esto. Básicamente es igual al vector nulo, ¿sí? Entonces, ahí no tenemos dimensión, por lo que yo les había explicado en el video anterior de que el vector nulo se puede interpretar geométricamente como un punto. ¿Se acuerdan? Y un punto no tiene ni ancho, ni largo, ni, ni profundidad, ni alto, ni nada. O sea, no tiene dimensiones. Bien. Eh, por lo tanto, bueno, decimos que el núcleo en este caso es de dimensión 0. Podemos explicitarlo así también. Ahí, acá había una B corta. Esto es una U, capaz. Sí, se ha tipeado mal porque justo, digamos, tanto uno trabaja con la B que se acostumbra, pero eso debe ser núcleo. Debe ser un núcleo de la transformación, ¿sí? Es igual al conjunto, que en este caso es el vector 0, del dominio siempre. El núcleo siempre es un subconjunto del dominio. ¿Está bien? Bueno, la imagen va a venir dada por hacer, digamos, la combinación lineal que nos llevó a obtener este vector, ¿sí? ¿De qué forma? Y sacando, digamos, nosotros esta parte no la tenemos, es como si no tuviéramos todavía esto. A ver, vamos a ser un poco más prolijo. No miren esto, ¿sí? Yo los trato de ir acompañando y ni esto, ¿sí? Ya lo vieron, ya lo sé, pero me refiero. ¿Cómo llegamos ahí?
Oh, no, lo hice de River. Bueno, yo soy muy riquelmista, así que esto es un crimen para mí. Pero bueno, vamos. Dice, yo sé que tengo que sacar el factor común, la i, ¿no es cierto? Entonces, ¿la i a dónde está acá? Porque una duda común es decir, ¿cómo obtuvo esos vectores? O sea, ¿por qué sabía que tenían esos valores? Y porque en realidad yo lo que estoy sacando es la i afuera como si fuera un escalar. La variable la saco afuera, ¿sí? Y a partir de hacer eso, me doy cuenta que la i está tanto en la primera componente como en la segunda. Y está multiplicada por -1 en las dos. ¿Ven? Entonces hacemos -1, -1. ¿Bien? Más x por... En la primera componente la x no está, así que para no cambiar nada, pongo 0. ¿Sí? Y en la segunda sí, está, entonces pongo 2. O sea, está multiplicada por 2, ¿ven? Entonces yo acabo de descubrir los vectores base que me generan esta imagen. ¿Se entiende? Que me generan a los vectores del codominio, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Porque fíjense que si yo hago lo inverso ahora, digo, bueno, quiero llegar con esto a la ley de transformación, ¿sí? Se me cumple, fíjense, x por 0, 0, más y por -1, menos i. 0 más menos i, menos i, ¿ven? O sea, estoy haciendo el camino inverso ahora para comprobarlo, ¿ven? X por 0, 0, más i por -1, menos i, me da menos i. Y la segunda componente, porque estoy yendo, digamos, componente a componente, como siempre en vectores, ¿sí? Sería 2 por x, 2x, más -1 por i, o sea, ya hice 2 por x, más -1 por i, 2, 2 menos i. Y es justamente 2x menos i, digo. Es justamente la segunda componente, ¿ven? Así que ahí hemos encontrado los vectores, que son los mismos que estaban puestos, solo que se los tapé un segundo para que vieran cómo es el razonamiento, porque muchas veces dicen, ¿pero cómo sabían que era ese vector? Bueno, porque lo deducimos, ¿sí? Al sacar factor común y decir, bueno, ¿qué componentes tendría que tener para, o sea, según tengo en el vector este, ¿sí? Si yo saco factor común y adentro tendría que haber un -1 para que me queden menos, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿bien? Bueno, espero que se haya entendido esa parte. Finalmente, como dijimos, esos dos vectores me van a generar toda la imagen. ¿Por qué? Porque son linealmente independientes. ¿Cómo me doy cuenta que son linealmente independientes? Bueno, gráficamente lo puedo observar hasta R3, ¿sí? La mente no puede imaginar la cuarta dimensión, así que, digamos, hasta R3 lo puedo ver gráficamente. Fijémonos. Tenemos por ahí 1, por acá 2, más o menos, ¿no? Y acá tenemos -1, acá también tenemos -1. Entonces, un vector 0, 2 o sea, el vector 0, 2 es este, ¿no? Uy, un poquito más recto. Bien, ahí está. Mientras tanto, el vector -1, -1 es este. ¿Está bien? Fíjense, yo, por más que quisiera, digamos, no puedo anularlos a esos vectores, ¿sí? Porque el vector, vamos a poner el nombre, el vector -1, -1 va a ser el vector 1, ¿sí? Vamos a poner el nombre porque si no vamos a estar hablando con las coordenadas muy lentamente. Entonces, fíjense, si no me quedan en la misma línea, son linealmente independientes, justamente, ¿sí? Si me quedan en la misma línea, son linealmente dependientes. ¿Y esto cómo se expresa de forma algebraica? Y yo digo que K por B1, ¿está bien? Más K por B2 va a ser igual a 0. Va a ser igual al vector nulo, ¿sí? ¿Y cuándo esto va a tener solución única? O sea, esto perdón, K1 por B1 más K2 por B2, ¿sí?
K1 y K2 son coeficientes que yo desconozco, ¿sí? Por lo tanto, yo tendría que hacer una matriz, ¿sí? A los vectores sí los conozco, son -1 y 0, 2. Entonces tendría que hacer -1, 0, perdón, -1, 0, 2. ¿Está bien? Un vector al lado del otro, ¿sí? Perdón, no, estoy hablando cualquier cosa. Eso pasa por hacerlo rápido. Vamos más despacito, que estoy apurado, decía un gran ingeniero. El ingeniero mayor. Creo que ya se los he mencionado. Vamos de nuevo. Entonces tengo K1 por -1. Bien. Más K2 por el vector 2. Igual a 0, 0. Está bien lo que estaba haciendo. Disculpen el lapsus que acabo de tener. Entonces me queda un sistema de ecuaciones lineales que va a ser menos K1 más K2 igual a 0, ¿sí? O lo que es lo mismo, -1, 0, -1, 2, igual al vector nulo. ¿Está bien? Como ven, es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Por lo tanto, siempre va a tener solución. Así que el problema acá no es tanto encontrar la solución, sino verificar si esa solución, digamos, es única. Es decir, yo acá voy a tener dos posibilidades. Cuando esté verificando la independencia lineal, voy a tener siempre dos posibilidades. El sistema va a ser compatible, ¿sí? Porque siempre va a tener solución, porque esa es la propiedad de los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos, ¿sí? Que siempre tienen solución. Entonces va a ser sistema compatible determinado, es decir, que la solución es única, o va a ser un sistema compatible indeterminado. ¿Sí? Las palabritas son sistema porque son muchas ecuaciones, compatible porque tienen solución, y determinado porque la solución es única, o indeterminado porque las soluciones son infinitas. Entonces, si nos encontramos frente a esto, quiere decir que son linealmente independientes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál sería la solución única? Y sería que fueran 0 y 0, K1 y K2. ¿Está bien? La solución trivial. ¿Qué querría decir que K1 y K2 fueran 0 y 0? Y que la única manera de hacer, digamos, de sumar estos dos vectores y que me den el vector nulo, que recuerden, esto es importante, este concepto de que el vector nulo habíamos dicho que es va a ser en rosado, ¿un qué? Un punto, el vector nulo, ¿sí? Ahí, ¿sí? No se ve mucho. Ahí está más notorio. Bien, ahí está en rosadito en el medio el vector nulo, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer yo para sumar, para hacer una combinación lineal de estos vectores y que me dé el vector nulo? Y no puedo porque, miren, el vector i tiene, el vector i, escúchame, el vector 2 tiene componente en i, ¿sí? Solamente. Mientras que el vector 1 tiene componente en x y en y. Yo podría, como mucho, anular la componente en y de los vectores al restarlas, ¿sí? Al sumarlas, digamos. Pero, porque ya están opuestas, entonces, bueno, al sumarlas yo podría anular la componente en y, ¿sí? Haciendo dos veces la componente en y del vector 1 más una vez la componente en y del vector 2. Pero la de x está presente. La componente en x del vector 1 está presente acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces nunca la podría anular con nada. O sea, no podría sumar nada para que me dé el vector nulo. ¿Está bien? ¿Ven? Acá está la componente en x del vector 1. ¿Bien? Por lo tanto, los únicos valores por los que yo podría multiplicar a b1 y a b2 para que me dé el vector nulo sería por 0. ¿Sí? Sería la solución trivial. O sea, revivo, digo, bueno,
Quiero que me dé el vector nulo. ¿Qué hago? Y multiplico todo por 0. ¿Está bien? Pero es la única. Así que si esa es la única forma, como lo es en este caso, quiere decir que son linealmente independientes. Si en cambio hubiéramos tenido vectores en la misma línea, ¿sí? Por ejemplo, un vector así y otro vector en naranja, ¿sí? Así, pongámosle que es justo la mitad. Ahí, ¿bien? Bueno, naranja no se ve, vamos con el verde. Qué mala elección de colores que tenía hoy. Bien. Cuestión que en ese caso ya vemos que son linealmente dependientes de forma gráfica, pero de forma analítica, ¿cómo lo entendemos? Y lo entendemos porque, digamos, si sumamos, vamos a ponerle que este sea el vector 1 y que este sea el vector 2. Si sumamos el vector 1 más menos 2 veces el vector 2, encontramos el vector nulo, ¿sí? Se nos anula. Porque sería el vector 1 más 2 veces perdón, menos 2 veces no, más 2 veces el vector 2, sí, porque ya está opuesto, no hace falta darlo vuelta, voy a obtener el vector nulo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sería 2 veces el vector 2? Y sería igual al vector 1, ¿sí? Entonces, en ese caso, tendríamos que K1 es 1 y K2 es 2. ¿Ven? Encontramos soluciones distintas al 0, 0. Si encontramos soluciones distintas o infinitas soluciones, porque ya dijimos, el vector 1 es el doble que el vector 2, en este caso de dependencia lineal, ¿sí? Que se me ocurrió a mí, que me lo estoy inventando ahora, ¿sí? En ese caso, y yo podría decir, no sé, también podría decir que K1 fuera 4. O sea, 4 veces el vector 1 va a ser más 8 veces el vector 2, también me va a dar el vector nulo. ¿Se entiende? Porque estoy agrandando 4 veces a este, al rojo. O sea, 4 veces el rojo sería una cosa enorme. Y no lo voy a hacer a escala, ¿sí? No, sí, pero sería una cosa así, no sé. ¿Se entiende? Menos, o sea, más 8 veces el otro. Pero el otro va en sentido opuesto. Así que sería lo mismo. ¿Está bien? Si bien mide la mitad, el vector 2, pero lo estoy multiplicando por el doble. Entonces me da lo mismo. Así que hay infinitas formas de hacer que esos dos vectores que están en la misma línea me den el vector nulo. Por lo tanto, son linealmente dependientes en ese caso. ¿Está bien? Bueno. Esto es un breve repaso de dependencia e independencia lineal, pero es, digamos, importante que lo maneje. Entonces vamos a borrar directamente todo y vamos a leer la conclusión final, ¿sí? Que nos dice que la base de la imagen son justamente los vectores estos que son linealmente independientes, menos 1 y 0, 2. Si no fueran linealmente independientes no podrían ser base. ¿Por qué? Porque yo defino como conjunto generador aquel que digamos, me puede generar todo el espacio que estamos considerando. Acá estamos considerando, por ejemplo, R2. Y acá hay dos vectores que son linealmente independientes, por lo tanto, entre los dos me pueden generar todo el plano, ¿sí? Si yo sumo los dos vectores, como sea, ¿sí? Los voy sumando y voy haciendo combinaciones lineales entre ellos, y voy a ir obteniendo todos los puntos del plano, ¿sí? De R2. ¿Entiendes? Entonces voy a obtener todo el plano. ¿Se ve? Ahora, si fueran linealmente dependientes, no podría generar todo R2, ¿sí? Entonces no los toma en consideración. Eh, por lo tanto, decimos que la base de la imagen son esos dos vectores. La base de la imagen es un conjunto generador que tiene una característica especial. Eh, son, digamos, es el conjunto generador con la menor cantidad de vectores posible. Porque yo bien podría tener este conjunto generador, miren. Podría tener el conjunto generador que esté formado por los vectores 0, 4, ¿sí? 0, 2 y menos 1,
1. Está, menos 1, menos 1. ¿Está bien? Bueno, fíjense. Ese conjunto generador genera R2, ¿sí? R2 es generado por este grupo de vectores. Pero en realidad, digamos, fíjense que acá hay dos que son linealmente dependientes. De hecho, que uno es el doble del otro. O al revés. Uno es la mitad del otro, como quieran verlo, ¿sí? Por lo tanto, si yo los tengo de más por alguna razón, bueno, no hay problema. Pero cuando tengo que expresar la base, ese que está de más no lo puedo poner, porque la base se define como el conjunto mínimo de vectores linealmente independientes. O sea, tengo que poner la menor cantidad. ¿Está bien? Entonces, si bien sería generador ese conjunto, ¿sí? Eh, no cumple con la condición necesaria para que sea base, ¿sí? Para que sea base tiene que ser generador y ser el menor número de vectores linealmente independientes, ¿sí? Entonces, bueno, solo esa es la base, en este caso, ¿sí? Bueno, analizamos el teorema de la dimensión que me dice que la dimensión del dominio, que en este caso es 2, tiene que ser igual a la dimensión del núcleo, que fue 0, porque nos dio el vector nulo, que es un punto, así que su dimensión es 0, más la dimensión de la imagen, que son 2 vectores, o sea que es 2, ¿sí? Porque me puede generar, con los 2 vectores yo puedo generar todo un plano. Y verifico que 2 es igual a 0 más 2, o sea que está bien. Por lo menos desde el punto de vista del teorema de la dimensión, del teorema de la dimensión, está bien lo que hemos hecho. Así que bueno, por ahí nos detuvimos un poco acá para repasar dependencia e independencia lineal, ¿sí? E interpretarla, pero creo que vale la pena para el futuro, nos vamos, sobre todo en la unidad 6, nos vamos a quedar más tranquilos con que este tema ya está visto, anticipado, ¿sí? Bueno, vamos al ejercicio que nos toca ahora, que es el 3A, ¿está bien? Porque el 2A, teníamos que hacer el 2A y B. Fijémonos ahora el 3A, ¿sí?